Cuento de polvo. El pequeño Javier acompañó por primera vez a su papá, don Miguel, a un cementerio. Descubrió que no era lo mismo oír hablar de esos lugares que estar en ellos. Como todo chiquillo, miraba con curiosidad todo lo que le rodeaba. Las cruces de distintos materiales, las esculturas en mármol, las capillas familiares, las inscripciones y las flores. Mientras caminaba, se le ocurrió contar todas las tumbas. 1, 2, 3, 4, 5... ¡Uy, son muchas! Se dio cuenta que era imposible y comentó: Hay más muertos de los que imaginaba. Mejor veré las inscripciones de las lápidas. El niño vio que todas tenían la fecha del nacimiento y la de la muerte. Entonces corrió muy inquieto hacia su papá y le preguntó: Oye, papá, ¿todas las personas nacen y mueren? Sí. Javier se mostró preocupado y volvió a preguntar: ¿También mamá y tú? Su papá movió la cabeza afirmativamente y el niño comentó con tristeza: Yo los quiero mucho. No me gustaría que se murieran. Don Miguel acarició la cabeza del pequeño. Luego señaló la tumba mientras decía: Yo también quise mucho a mi madre, y sin embargo aquí están sus restos. La gente nace un día y otro día tiene que morir. No importa si fue rica o pobre, famosa o desconocida, bella o mal parecida. Nuestro cuerpo tiene un fin. No se trata de ningún castigo, sino simplemente de la limitación porque somos humanos y no dioses. Solo Dios tiene el poder de ser eterno. Javier nunca había pensado en ese tema y guardó silencio. En ese momento se acercaron dos hombres que comenzaron a excavar. Mientras hacían su trabajo, le preguntaron a don Miguel: ¿Cuánto tiempo tiene que la sepultaron? Él suspiró y dijo: Más de 20 años. ¿Y por qué quiere sacar sus restos de aquí? Entonces Javiercito contestó y dijo lo que había escuchado en casa: Porque vamos a ponerla en la cripta donde está mi abuelito. Los trabajadores sacaron mucha tierra. El niño se sorprendió de que a los muertos se les enterrara tan profundamente. Cuando los hombres sacaron el ataúd, don Miguel le pidió al niño que se alejara. Javier salió corriendo. Con su mente infantil pensaba: quizá los muertos se levanten. Luego se detuvo a cierta distancia para observar. Sentía que el corazón le latía muy rápido. Entonces pudo comprobar que no sucedió nada extraño. Su papá pidió a los trabajadores: Por favor, guarden los restos de mi madre dentro de esta bolsa de tela para colocarlos en la cripta que les voy a indicar. Después se acercó al niño y él le preguntó: ¿Por qué me pediste que me alejara? Hay cosas bellas que deleitan la vista, pero otras no son agradables y no es conveniente que las veamos. Un pintor puede dibujar o pintar un cesto lleno de frutas o hermosas flores, pero no pintaría frutas podridas o flores marchitas en un basurero. Tu abuelita fue muy buena, pero después de su muerte, lamentablemente su cuerpo se fue deshaciendo y quedó reducido a huesos y polvo. Por primera vez Javier tomó conciencia de la fragilidad del cuerpo y comprendió que después de la muerte se convierte en polvo. Abrumado expresó: Entonces cuando morimos para siempre. Entonces su padre lo corrigió: No, Cristo murió por nosotros, pero también resucitó para salvarnos. Nosotros creemos que todo aquel que ama no morirá para siempre. Por eso tu abuelita no está muerta. Aunque su cuerpo esté deshecho, ella vive eternamente con Dios, porque ella lo amó y también amó al prójimo. Y continuó con la reflexión: La Biblia dice claramente que nuestro cuerpo es semejante al polvo o al barro. Por eso el miércoles de ceniza se nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Sin embargo, Cristo nos enseñó que si nacemos del agua y del Espíritu Santo, podremos entrar en su reino. Antes de abandonar el cementerio, Javier comprendió que por el bautismo, los cristianos quedan unidos a Cristo y Él los hace resucitar y vivir eternamente en su presencia. Pasaron muchos años y Javier creció, terminó su carrera y se casó. Después de mucho tiempo, sus padres murieron y sus cuerpos se convirtieron en polvo. Afortunadamente, él había aprendido desde niño que quien se une a Cristo y vive como Él, no muere para siempre. Ahora, como adulto, Javier ora constantemente por sus difuntos y cada día se esfuerza en vivir el amor para resucitar con Cristo.
Y cuando llega el miércoles de ceniza, renueva su compromiso de amar a Dios y a su prójimo para celebrar la Pascua de Resurrección y un día resucitar también con Cristo para unirse eternamente a Dios y a sus padres. Han pasado 14 años desde la primera vez que nuestros caminos se encontraron. Y a lo largo de este tiempo, hemos aprendido y disfrutado juntos con la grata compañía de nuestro gran amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. 14 años contigo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, en este miércoles de ceniza. Un día importante para los millones de católicos en todo el mundo, pero usted sabe bien que lamentablemente es también un día en el que muchos se ponen la ceniza sin saber su significado, ni tampoco el de muchas cosas de la Cuaresma. Y así como te agradezco a ti que nos escuches, también quiero agradecer a mis colaboradores del día de hoy. Compartiendo micrófonos, David Chávez. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Padre José. Es un gusto saludarlo a usted, a todos los amigos del auditorio. Raúl Mauricio Hernández. ¿Cómo estás, Raúl? Con un gran gusto de saludarlo, Padre. Muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio también. En un momento estará con nosotros Bernardo Espadas y bueno, está también como productor Sergio Enríquez Morín. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Padre José, compañeros, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Bienvenidos a En tu Camino. Y presentados ya todos nuestros colaboradores, estamos listos para abordar el tema. Comenzamos diciendo que la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, que es la fiesta más importante de la Iglesia, en la que celebramos la resurrección de Cristo. Pero para que este tema sea más fácil de comprender, utilizaremos el método de preguntas y respuestas, utilizando las que ustedes, amable público, nos han enviado. Así que comenzamos. ¿Está listo, David? Así es, Padre. Hay que empezar por el principio preguntando ¿desde cuándo existe la Cuaresma? Y la respuesta es casi desde los inicios del cristianismo. En un principio el tiempo de preparación tuvo variantes, pero finalmente quedó en 40 días. Y otra pregunta que podría surgir, ¿por qué 40 días? Bueno, pues porque en la Biblia el número 40 significa tiempo de preparación. Así lo podemos ver, por ejemplo, en los 40 días del diluvio, los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto y sobre todo los 40 días que Cristo estuvo en el desierto antes de comenzar a predicar. Así que el número 40 nos recuerda que estamos en un tiempo de preparación para algo importante. Y del número 40 se derivó el nombre Cuaresma. Y una pregunta también que es muy importante, ¿por qué la Cuaresma se mueve de fecha y no tiene una fecha fija? Bueno, pues ni la Pascua ni la Cuaresma tienen fecha fija. La Pascua o Resurrección de Cristo están relacionadas con el calendario agrícola y la primavera. Para calcular su celebración se toma en cuenta al sol y a la luna. La Pascua se celebra el domingo de la primera luna llena de primavera. Una vez encontrada la fecha de Pascua, se cuenta hacia atrás 40 días, sin contar los domingos, y así se encuentra la fecha del inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Así que, amigos, ¿por qué varía este tiempo de Cuaresma? Recuerden, porque la Pascua se celebra la primera luna llena de primavera y esto es lo que hace que las cosas vayan teniendo forma. Cuento la luna primera llena de primavera, 40 días hacia atrás, como dijiste muy bien, Bernardo, sin contar los domingos, y así llegué al miércoles de ceniza. Vamos con la siguiente pregunta, David. Así es, amigos, hay que preguntarse, ¿es suficiente con ponerse ceniza en la cabeza para cumplir con la Cuaresma? Y la respuesta es no, no es suficiente. La ceniza es solo un signo de compromiso para ser mejores y dejar atrás lo malo. Concretamente, ¿qué dice la Biblia sobre la ceniza? Miren, el libro de Jonás nos dice que las personas que estaban arrepentidas por sus pecados colocaban su rostro cerca de la tierra, se ponían ceniza en la cabeza e incluso solían utilizar una vestimenta burda llamada sayal.
Por eso la ceniza, de acuerdo a este libro de Jonás, significa que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Es un signo de compromiso, de cambio y de conversión. Además significa que haremos el esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo por mejorar. Así que te quede muy claro, la ceniza nos ayuda a recordar que sin Dios el ser humano es como el polvo. Por eso al recibirlo escuchamos la frase, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Afortunadamente, quien está cerca de Dios deja de ser simple polvo y tiene la vida eterna. La ceniza nos ayuda a decirles a los demás que Cristo padeció y murió por nosotros y que por eso también nosotros intentamos vivir sirviendo a quienes nos rodean, entregando la vida por ellos, y si así lo hacemos, seguramente resucitaremos también como Cristo lo hizo. También se puede decir, al momento de recibir la ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En tu camino. Deseamos que el sentimiento del amor no solo sean 4 letras sin sentido, sino que sea el más importante vínculo de afecto entre tú y tus seres queridos. Y por supuesto, que la amistad siga significando para ti esa relación valiosa de respeto y lealtad que hasta ahora has tenido con esos grandes amigos que la vida ha puesto en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, 14 años contigo. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa En tu camino y seguimos con el tema. Te toca, Raúl, por favor. Esta siguiente pregunta yo la hacía de pequeño a mi mamá. ¿De dónde se trae la ceniza, mamá? ¿Hay fábricas de ceniza? Y bueno, la respuesta es que no. No hay fábricas de ceniza ni tampoco se vende en las tiendas. La ceniza se prepara en cada parroquia quemando las palmas del Domingo de Ramos del año pasado. También se pueden quemar estampas deterioradas e incluso la ropita del Niño Dios que ya no se va a utilizar. Cada sacerdote quema con mucho respeto esos elementos, luego aplasta muy bien lo que quemó para que quede convertido en polvo, y después de eso se cuela para que solo quede el polvito muy finito, sin pajitas o basuritas. El miércoles de ceniza, antes de usar la ceniza, el sacerdote la bendice. Yo creo que más correctamente se cierne, porque colar es como cuando lleva algo de líquido, ¿no? En cambio cernir, ahí nos imaginamos a las mamás cerniendo la harina para hacer los pasteles, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta, Bernardo. ¿Y por qué se queman las estampitas y la ropita del niño Jesús? Pues porque todos los objetos devocionales que fueron bendecidos no se pueden tirar a la basura así como así. Se deben tratar con mucho respeto. Por eso, cuando una estampita se rompió, se dobló, se ensució o simplemente se deterioró, ya no representa dignamente a Dios, a la Virgen o a los santos. Si es una obra de arte, se debe restaurar. Pero si es una simple estampita o ropa que sirvió para vestir santos y ya no se va a utilizar, se debe quemar y luego sus cenizas se colocan en la tierra. Esto me recuerda a una persona que tiene una Virgen de Guadalupe en su cartera, pero toda llena de mole y de manteca. Pues ya la pobre Virgen de Guadalupe pues olía más a otra cosa que a santidad, ¿no? David, ¿cuál es el color propio de la Cuaresma? Esta pregunta me parece súper interesante, padre, porque otro signo de la Cuaresma es el color morado. Ese color significa preparación, transformación y penitencia. Por eso en las misas lo utilizan todos los sacerdotes, incluso el Papa. La Sagrada Escritura menciona lo siguiente: aunque mis pecados sean como el morado, tú los volverás más blancos que la nieve. La Cuaresma utiliza el color púrpura o morado para decirnos que con el arrepentimiento, la penitencia y la gracia de Dios podremos purificar nuestra vida y convertirla de púrpura a blanco. Por esta razón, durante la Pascua la liturgia utilizará el color blanco.
Otra pregunta ¿es cierto que durante la Cuaresma se suprimen algunos cantos? Si tú piensas eso, pues estás en lo correcto. Durante la Cuaresma se suprimen 2 cantos festivos en la celebración de la Santa Misa. El Gloria, que volverá a entonarse hasta la vigilia de Pascua, y también se suprime el canto de Aleluya, que ordinariamente se canta antes de la lectura del Evangelio. En lugar del canto de Aleluya, se canta Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y para qué se suprimen esos cantos durante la Cuaresma? Simplemente para hacernos entender que la Cuaresma es un tiempo de preparación que nos lleva a una gran fiesta, la Pascua. Los cantos del Gloria y el Aleluya se vuelven a cantar en la celebración de la resurrección de Cristo. Y si se suprimen algunos cantos, pues eso mismo se debe hacer con los adornos y las flores. No es que se prohíban las flores, pero se pide sobriedad y austeridad en la ornamentación. Durante este tiempo de Cuaresma, los altares deberían tener un número reducido de flores y ornamentos para indicar que estamos en un tiempo de preparación, no tiempo de fiesta, tiempo de preparación a la gran fiesta de la Pascua. Y deje explicarle que antes, por esta razón, nadie se casaba o hacía fiestas como bautismos o 15 años durante la Cuaresma, porque las iglesias no podían tener flores. Actualmente, con tantas peticiones de celebraciones de este tipo, bueno, se acepta hacerlas, pero al terminar la ceremonia de 15 años, primera comunión o matrimonio, inmediatamente se deben quitar las flores o adornos y dejar la iglesia en una forma sencilla y austera. Esta pregunta, padre, amigos, también me parece muy interesante. ¿Es cierto que durante la Cuaresma tenemos la obligación de comer pescados y mariscos? Y yo les quiero responder lo siguiente: las personas no somos mejores simplemente por comer pescados o dejar de comer carne. ¿Por qué se comía pescado en la Cuaresma? Bueno, esto lo vamos a explicar un poco más ampliamente, empezando por decir que la Cuaresma tiene como características principales el ayuno y la abstinencia. ¿Pero qué es el ayuno, Raúl? El ayuno se entiende como una comida fuerte al día y 2 muy sencillas. Y pongan mucha atención, amigos. Solo hay 2 días obligatorios de ayuno. Y 2 días nada más. Es correcto, padre, para que la gente salga del error, porque muchos están en ello. Y esos días son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Bernardo, ¿el ayuno es obligatorio para todas las personas, para todas las edades? No, padre. El ayuno es obligatorio para las personas que tienen más de 18 años y menos de 60. No están obligados a ayunar las personas enfermas o las que tienen una dieta especial. O sea que yo ya me pasé de ese tiempo, ya no estoy obligado, aunque bueno, si deseo hacerlo, puedo unirme a esta intención de muchas personas. ¿Qué es la vigilia? Vigilia es comer pescado. Miren, la iglesia invita a los fieles a que los viernes, por ser el día de la muerte de Cristo, nos alimentemos en forma austera y nos abstengamos de comer carnes rojas. Y aquí viene lo del pescado. Pensemos que en los tiempos antiguos todas las poblaciones estaban muy cerca de ríos, lagos o lagunas. Esto permitía que los pobres, que no tenían un terreno para sembrar o animalitos que domesticar, que los pobres tuvieran que comer. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, no tenían animales para criar ni tampoco campos que sembrar, pero podían acercarse a las aguas y pescar. Por esa razón se consideraba al pescado como el alimento de los pobres. Durante la Cuaresma, la iglesia no invita a comer pescado, sino a alimentarse en forma sencilla. No se trata de que comamos cosas que no nos gusten, porque hay muchas cosas a base de pescado, huevo o vegetales que son muy sabrosas. ¿Y para qué pide la iglesia que comamos en forma sencilla o como los pobres? Bueno, porque al comer cosas menos costosas podemos ahorrar un poquito. Y ese poquito que ahorramos debemos dárselo a los pobres. Así, la abstinencia de cosas costosas nos permite ayudar a los más necesitados. Y aquí puede surgir una pregunta interesante. ¿A partir de qué edad obliga la abstinencia? Alguien va a decir a lo mejor la misma del ayuno. ¿Cuál era la del ayuno? De 18 a 60. ¿Y la abstinencia será igual? No, padre, no es igual. La abstinencia obliga a partir de los 14 años, aunque es conveniente invitar a los niños a participar de ella. ¿Ya oyeron? Porque alguien va a decir, mamá, yo tengo 8, yo tengo 7 y quiero comer carne. Bueno, yo creo que hay que invitar a que los niños también sean solidarios, ¿no? Así es, padre. Las personas enfermas, eso sí, ellas están exentas de ayuno y abstinencia. Bernardo, ¿la abstinencia o vigilia se puede cambiar por otras cosas? Como diría el buen Chabelo, ¿se puede catafixiar? Así es, padre. La abstinencia de carne se puede cambiar por cosas como dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, dejar de ver algún programa de televisión,
para platicar con los hijos, hacer una buena obra a favor de los necesitados, leer la Biblia, etc. Y recuerden que comer pescado o mariscos muy caros no es cumplir con la vigilia. Así es. Y bueno, a lo mejor algo que sería más difícil que dejar de comer carne. A ver, es la hora de comida. Dejen su tablet, dejen su iPhone apagado y vamos a platicar en familia. Bien, pues ya hablamos sobre la importancia del ayuno y la abstinencia, pero falta hablar de otra característica muy importante de la Cuaresma, y esa es la oración. El diálogo con Dios, porque mediante la oración el espíritu crece y se transforma, y durante el tiempo de la Cuaresma la Iglesia nos propone una oración especial que es el Via Crucis de los viernes, una práctica netamente cuaresmal que puede sustituir el rosario. Y para concluir esta parte, terminamos mencionando otras características importantes de la Cuaresma. David. Así es, padre. En este tiempo de Cuaresma no puede faltar la reflexión. Momentos de silencio o meditación a solas ante el Santísimo Sacramento o en un retiro. Una buena opción son los llamados ejercicios espirituales, en los que se invita a los fieles a una reflexión profunda, a un análisis de la propia vida y a un examen de conciencia. Y otras características de la Cuaresma son el arrepentimiento, la penitencia y el perdón. Por eso se invita a los fieles al sacramento de la reconciliación. Y siempre recordamos que durante este tiempo los obispos conceden una gracia especial a todos los sacerdotes para que puedan absolver los pecados que ordinariamente solo pueden absolver los obispos o los sacerdotes penitenciarios, como por ejemplo el aborto. Yo me acuerdo que cuando era niño entraba a la iglesia y de repente veía todas las imágenes cubiertas de color morado. Por eso, una última pregunta. ¿Es obligatorio tapar todas las imágenes de la iglesia con telas de color morado, Bernardo? Bueno, para responderles, les decimos que las imágenes son hermosas y tienen la finalidad pedagógica de acercarnos a Dios. Pero para que durante la Cuaresma no haya nada que nos distraiga, era costumbre taparlas todas para que nuestra mente se concentrara en lo que nos pide la Cuaresma. Y además, como una especie de austeridad y penitencia. Si se quitaron algunos cantos y las flores, también el retirar o tapar las imágenes tenía este sentido. Por eso mismo el Viernes Santo, la cruz entra a la iglesia tapada y se va descubriendo poco a poquito para volver a causar admiración. Pero tapar o no tapar las imágenes se ha vuelto algo opcional. Pero miren, para que entiendan mejor esto de tapar y destapar, es como cuando usted deja de ver a su esposa durante 15 días o 3 semanas o un mes porque tuvo algún problema y regresa y la va a ver más despampanante que nunca. Es como si usted también, papá o mamá, está harto de sus chiquillos, pero de repente se le pierde uno y lo vuelve a encontrar después de un tiempo. ¿Cómo lo va a encontrar? Maravilloso. Así que por esta razón el tapar las imágenes para volverlas a descubrir en una forma increíble. Esperamos que con estas ideas todos nuestros radioescuchas puedan vivir mejor el tiempo de Cuaresma. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la puerta santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta
que es una puerta artística, hermosa e interesante, que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia, para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores, y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia: 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde, y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. El Padre José de Jesús y todo el equipo de En tu Camino te deseamos un maravilloso día del amor y la amistad. Continuamos con este programa especial de En tu Camino, y ahora, para comprender mejor el espíritu que debemos tener durante esta Cuaresma que el Señor nos permite iniciar, vamos a escuchar este fragmento del Evangelio. San Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ellos ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara de triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y ahora, escuchamos un cuento que ayudará especialmente a los más pequeños a comprender el significado de la ceniza. Solo cenizas. Aquella noche fue tan terrible para Juan que no pudo olvidarla. De pronto, en la calma de la oscuridad, una chispa provocada por una mala conexión en el árbol de Navidad encendió las cortinas de la ventana. Las telas llevaron el fuego a otros espacios de la sala y en poco tiempo toda la habitación estaba iluminada, ya no por los focos multicolores, sino por la luz de las llamas. El humo llegó al piso superior y despertó a José, el padre de familia, que, casi sin pensarlo, abandonó la cama de inmediato y corrió a despertar a todos. ¡Levántense rápido! ¿Qué está pasando, papá? ¡La casa se está quemando! ¡Vamos, rápido! Vamos, hijo. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Las llamas son cada vez más grandes! Ponte de aquel lado. De aquel lado. Agáchate. ¡Traigan más agua! Intentaron sofocar las llamas con baldes de agua, pero la fuerza del fuego superó toda fuerza humana. Ya no podemos controlar el fuego. El
calor y el humo son agobiantes y el piso está a punto de desplomarse. Es mejor que salgamos inmediatamente. Tengo miedo. No te preocupes, hijo. Nosotros te cuidaremos. Entonces, padres e hijos saltaron por la ventana hacia el jardín ante la angustia de los vecinos que llamaban a los teléfonos de emergencia. La sirena de la ambulancia y el camión de bomberos se oyeron a lo lejos. A la familia los segundos se le hacían eternos. Cada uno pensaba en todo lo que estaba perdiendo. Don José en los documentos importantes de su escritorio, su esposa en las joyas heredadas por los abuelos, la hija mayor en el piano de cola que utilizaba para preparar sus conciertos, el pequeño Juan en sus juguetes y la abuela en sus ahorros escondidos bajo el colchón. Y en medio de sus pensamientos, el fuego lo consumía todo sin piedad. Los bomberos llegaron pronto, pero solo pudieron impedir que el fuego llegara a las casas vecinas. Después de varias horas, el fuego se extinguió y solo emanaba vapor de la casa carbonizada. Todo se había destruido. Ahorros, herencias, documentos, objetos queridos, vestidos e incluso el canario que antes alegraba el hogar con su canto matutino. El pequeño Juan estaba afligido porque había perdido sus objetos queridos, pero se entristecía más cuando observaba la preocupación de su madre y su abuela. El jefe de familia reunió a todos y con el afán de consolarlos, dijo: No se preocupen, la casa estaba asegurada y el seguro nos devolverá todo. Con la característica inocencia de la infancia, Juan preguntó: ¿El seguro le devolverá también la vida a nuestro canario? Todos guardaron silencio, y el pequeño Juan comprendió que podrían recuperar todas las cosas materiales, pero nunca la vida de aquel pajarillo. Después de algunos meses, la familia ocupó una nueva casa y recibió todos los objetos que la aseguradora les había prometido. ¡Bravo! ¡Ya llegamos a nuestra nueva casa! Hogar, dulce hogar. Es muy bonita y acogedora. Pocos días después, inició la Cuaresma y la familia acudió a la iglesia para dar gracias y recibir la ceniza. Era la primera vez que Juan acudía a la celebración del miércoles de ceniza, por lo que quedó sorprendido de esa extraña costumbre y, mientras esperaban formados en la fila, le preguntó a su papá: Oye, papá, ¿por qué nos vamos a poner ceniza? Para responderle, su padre le dijo: ¿Te acuerdas de nuestro canario? Claro que me acuerdo. ¿Tú crees que esa avecita tenía la vida asegurada? El niño contestó tristemente: No, papá. Entonces, don José le explicó: Pues tampoco nosotros. Hoy tenemos la bendición de estar vivos, pero mañana no sabemos. Luego le preguntó: ¿Recuerdas qué quedó de nuestra casa después del incendio? Solo cenizas. Exacto. Nuestra vida es limitada. Basta una enfermedad, un accidente o el paso de los años para que se deteriore, termine y quedemos convertidos en cenizas. Sin embargo, a veces nos olvidamos de ello y desperdiciamos la vida y el tiempo. Yo conozco personas que hacen mal las cosas o las dejan a medias. Algunos dan más importancia a su auto o vestimenta que a su propia familia. Tienes razón, hijo. Lamentablemente hay quienes cuidan únicamente el cuerpo y descuidan la vida del espíritu. Buscan el crecimiento material y olvidan el espiritual. Por eso, al iniciar la Cuaresma, los cristianos ponemos un poco de ceniza en nuestra cabeza. Con este signo recordamos que algún día nuestro cuerpo será polvo y, si descuidamos nuestro espíritu, tendremos la muerte eterna. Por el contrario, si nos esforzamos y hacemos crecer nuestro espíritu, aunque nuestro cuerpo se desmorone, viviremos eternamente en la presencia de Dios. El pequeño Juan comprendió la explicación y la agradeció. Se acercó humildemente a recibir la ceniza porque no deseaba tener el final de su antigua casa. Y durante toda la Cuaresma se esforzó por crecer espiritualmente con la oración y las obras de misericordia.
Con esta lectura del Evangelio y el cuento que acabamos de escuchar, que es un poco dramático, nos queda muy claro que la ceniza es un signo que nos recuerda lo frágil, lo pasajero, lo vanidoso del paso de la vida por esta tierra y por lo tanto la exigencia y la urgencia de buscar aquello que puede hacer que nuestra vida llegue a la trascendencia a través de un cambio de vida. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida a este programa especial de En tu Camino, en donde en el último bloque estaremos escuchando la historia completa de Jonás. No le cambie. En tu camino. 14 años contigo. Rápidamente les explico qué son las misas gregorianas. Las misas gregorianas es una misa diaria que se aplica por los difuntos durante todo un mes sin absolutamente ninguna interrupción. Estas misas lamentablemente no se pueden llevar a cabo en todas las parroquias porque en general los párrocos tienen un día de descanso y algunas parroquias cierran algunos días. Solamente en las parroquias que no tienen ningún día que se cierre se pueden llevar a cabo las misas gregorianas, como en la parroquia de San Cosme donde está un servidor. Así que estas son las misas gregorianas, se pide un donativo pequeño para que la parroquia también pueda tener fondos y también pueda llevar a cabo los trabajos de restauración. ¿Quieren mayor información? Bueno, ¿quieres anotar a tu difunto? Puedes marcar a este teléfono que también es WhatsApp, 55 55 66 7744. Te lo repito nuevamente, 55 55 66 7744. Y este otro teléfono también es WhatsApp, es 55 5705 5939. 55 5705 5939. En tu camino. Padre José de Jesús y todo el equipo de En tu Camino, te deseamos un maravilloso día del amor y la amistad. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. En tu Camino, 14 años contigo. Muchas gracias por continuar con nosotros y ya le decíamos que esta costumbre de ponerse la ceniza en la cabeza surge un poco también del pensamiento judío, particularmente de la historia de Jonás, que por cierto es el libro más pequeño de toda la Biblia y yo quiero compartirle su contenido. Lo leo literalmente.
La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: «¡Hey! ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos». Luego se dijeron unos a otros: «Echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia». Así lo hicieron, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: «Explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces?». Él les respondió: «Yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra». Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: «¿Qué has hecho?», ya que comprendieron por lo que él les había contado que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme?». Jonás les respondió: «Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad». Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: «Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsable de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad». Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, diciendo: «Desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas. Sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo en acción de gracias te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: «Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré». Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: «Dentro de 40 días Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive,
Este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado, no pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo: «¡Ah, Señor! ¿No ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo con esta vergüenza». El Señor le respondió: «¿Te parece que tienes razón para enojarte?». Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esta planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo: «Prefiero morir antes que seguir viviendo». Dios le dijo a Jonás: «¿Te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino?». Y él le respondió: «Sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte». El Señor le replicó: «Jonás, ¿tú te conmueves por esta planta de ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó? ¿Y yo? ¿No me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad, donde habitan más de 120,000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal, y donde hay además una gran cantidad de animales?» Este es el libro completo de Jonás. En esta historia se nos enseña cómo Jonás anuncia la destrucción, pero cuando el pueblo se arrepiente, Jonás se enoja porque Dios no ha castigado al pueblo. Y entonces Dios le da la lección haciendo que crezca una plantita que se seca. Jonás se enoja por esa planta que se ha secado y Dios le dice: ¿crees que era más importante una planta que una ciudad? Este libro, por lo tanto, nos recuerda el amor, la misericordia de Dios, pero también la necesidad de cambiar. Te agradezco que hayas estado con nosotros en este programa especial, a todo mi conjunto de colaboradores, y nos escuchamos el día de mañana aquí en Tu Camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona
el Padre José de Jesús y todo el equipo de En tu Camino, te deseamos un maravilloso día del amor y la amistad.